Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de La Grulla. Nosotros somos un grupo de amigos que conversamos, reflexionamos y debatimos sobre temas que pueden ser o no trascendentes para la sociedad mexicana y en especial para la sociedad celayense. Doy la bienvenida a mis colegas y siempre bien ponderados amigos y les pido por favor nos digan sus nombres y una palabra que los define en estos momentos. Pues mi nombre es Jorge Coco Martínez. Ajá. Y una palabra que me define en este momento es calor, ¿no, güey? Calor. Sale, yo soy Eduardo Herrera y lo que hoy me podría definir es reflexión. Reflexión, muy bien. Y pues yo soy Jorge y yo soy aquí el moderador y el conductor, de cierta manera y hasta cierto punto, ¿no? Y una palabra que me define en este momento es sueño, tengo sueño. Sale, y el tema que nos conviene y que nos compete hoy es las historias de vida, ¿ok? Y bueno, para este tema yo ya les había ahí dejado como que buscaran y vieran algunas historias de vida que les parecieran interesantes. No sé quién le gustaría empezar. Coco, dice aquí Rafa que tú puedes empezar. Sí, una definición de historia de vida, güey, pues obviamente es una vida que haya influido sobre las demás. O sea, algo especial, algo único. Okay. Entonces, partiendo de ahí, yo estuve indagando otras vidas que aparte hay que acotar que en esta entrega de los Óscares, para los que les guste el cine, hubo muchos filmes de vidas inspiradoras. Entonces ahí pueden ver Selma, que es sobre un hecho histórico con Martin Luther King. Okay. Ahí pueden ver El Código Enigma, que es sobre este cabrón que digamos que pudo resolver el acertijo de las máquinas enigma de los nazis. Okay. Entonces hay muchas historias inspiradoras en esta entrega para que las vean y las busquen. Pero yo voy a empezar con una que a mí en lo personal se me hace muy inspiradora, que la película no me gusta para nada, pero la vida de él se me hace muy interesante, que es un don en Estados Unidos que se llama Chris Gardner. Okay. La película que hicieron sobre él es la de En busca de la felicidad. Y trata sobre una persona que tuvo una vida tan complicada. Tan solo hay aspectos de él como que lo violaron de niño a los 8 años, que en la película ni siquiera dicen eso, ¿no? Bueno, es que tampoco iban a pasar la violación de esta persona. Sí, imagínate, ¿no? Sí. Pero él tuvo una vida tan limitada, que ya cuando, digamos, ya pasando al futuro y a una persona adulta, resulta que se vio en la necesidad de vender máquinas para los hospitales y no contaba con que esas máquinas o podían ser obsoletas o no funcionaban o algo así, entonces no podía venderlas. Y tenía un niño chiquito. Entonces resulta que él, en su afán por querer vender esas máquinas o por lo que sea, se encuentra con un señor una vez y lo ve que se baja de un Ferrari rojo. Y le pregunta que cómo le hizo para conseguir ese carro. Y él le dijo que era corredor de bolsa. Y él se empeñó en ver y estudiar qué era un corredor de bolsa, qué hacía. Y se metió inclusive a un curso que estaban dando en la ciudad donde él radicaba, que en estos momentos, sí no recuerdo cuál es. Pero resultó que él era el primero en llegar y el último en irse. Y tomó varias estrategias para no perder tiempo en que le hicieran perder horas. Como no tomar agua durante probablemente 10, 16 horas. Y eso le restaba como 3 o 4 horas de tiempo en lo que iba al baño, en lo que servía un vaso de agua, en lo que... Entonces empezó a él a tener estrategias y al final de cuentas él fue el mejor calificado en ese año, que creo que fue en el 82, para los inversores de bolsa. Lo contrataron y para esto el curso que le dieron, él logró convencer a los que estaban dando el curso para él que no recibir ni un peso para poder aprender y todo. Entonces resulta que después él forma su compañía, se vuelve multimillonario, pero para esto la gente no lo conocía. O sea, hasta antes de la película probablemente, la gente no conocía mucho la vida de Chris Gardner. Y era una persona que hasta la fecha sigue ayudando a todos los que le ayudaron. La iglesia que lo ayudó, él otorga presupuesto de su dinero, pues, para poder ayudar a la iglesia. Ayuda a los indigentes, ayuda obviamente a, digamos, todo lo referente a su raza, que es la afroamericana. Los ayuda, los apoya, los beca, y también ha ayudado a África. Se ha ganado varios reconocimientos a nivel mundial y es una de las personas, yo creo, más admirables que existen o que han existido en los últimos
20, 30, 50 años. Ok. ¿Alguna otra historia que tengas para contarnos? Pues sería, por ejemplo, la que todo el mundo ya conoce ahorita más por moda o por otro tipo de cosas, pero la de Steve Jobs es una historia súper, súper motivadora. Realmente, cómo puede ser que se pudo levantar de varios golpes en su vida que, para los que nos están escuchando, tienen que buscar una conferencia que él hizo a la Universidad de Oxford, donde expresa sus puntos de vista sobre la vida, sobre el éxito y sobre cómo uno debe sobreponerse ante ello. Él tuvo una enfermedad terminal y la superó en una primera etapa. Y también, por otro lado, lo corrieron de la empresa que él formó, que fue Apple. Formó otra empresa que fue Next. Y al final Apple absorbió Next. También fundó la empresa Pixar. O sea, él realmente fue una persona que no se detuvo ante nada. En Pixar fue colaborador, ¿no? Uh-huh. Fue más colaborador en Pixar. Uh-huh. Y no se detuvo ante nada y realmente logró los objetivos que él se esperaba. Claro que obviamente toda historia de éxito incluye miles de fracasos. Otra historia que también a mí me interesa y que probablemente a mucha gente que, digamos, puede ser muy lectora o puede ser muy culta, no le interesará o probablemente hasta me criticará, pero una historia inspiradora para mí es la de Stephen King. El Marqués de Sade. La de Hugh Hefner. Stephen King, ok. La de Stephen King. Él, resulta que la primera novela que él escribió, muchas editoriales la rechazaron. Uh-huh. Y él inclusive se puso súper triste y estaba súper, súper deprimido, y su esposa le inspiró a sacar de la basura la novela que había creado, que en este momento ahora esa novela la conocemos como Carrie, ¿no? Uh-huh. Y realmente es una de las mejores novelas de terror que se han escrito. Y a pesar de las críticas y a pesar de que a él lo juzguen como un mal escritor o lo que sea, realmente él ya tiene su lugar ganado en la cultura pop. Es un escritor bastante exitoso, muy creativo, y se han hecho miles de adaptaciones cinematográficas a sus libros. Y tiene bastantes libros, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, sus libros me ha tocado ver porque no los he leído, la verdad. Ahora sí que el formato físico del libro, y eso es básicamente una Biblia. Sí. El de eso, no. Misery. Misery. Es una joya del suspenso. El de eso está bien en 2 partes, fíjate. Para muchas. Volumen 2, 3 y para dummies, ¿no? Okay, de estas historias de vida que me acabas de contar y que te han llamado la atención y que pues, has tomado para ti, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que rescatas y que tomas para tu propia historia de vida? Los elementos que yo rescato son la perseverancia, uh-huh. el nunca dejar a un lado tu objetivo principal, porque también ellos lucharon por algo hasta el final y no se rindieron hasta lograrlo. Y por eso también son gente que hasta en la actualidad se recuerdan tanto. Son gente que la gente la tiene en la mente por lo mismo, porque su misma historia de vida, que muchas veces es muy cruel o es bastante complicada, los ha hecho pararse y moverse y dejar esa zona de confort que la mayoría de nosotros no, al menos la mayoría de las personas, no logramos salir de ello, ¿no? Ya estamos súper cómodos con lo que tenemos, y realmente el éxito radica siempre en cambiar las cosas, uh-huh. En modificar lo que uno hace y en poder llegar a varias metas establecidas, no solo a una, sino a raíz de que ya llegues a una meta, hay muchísimos más metas por lograr. Y es el hambre que tú tengas para poder llegar a esto. Y realmente al menos los personajes que yo di son gente que vino desde abajo. O sea, hay también que hacerle entender a la gente de que no todos nacieron en cuna de oro, de que no son generaciones de millonarios, de que realmente no son gente que nacieron con privilegios, sino que lo lograron porque su pundonor, su actitud, sus sueños, y el esfuerzo que empeñaron en ello hicieron que llegaran hasta donde están. Muy bien, sí, efectivamente. Bueno, aquí sería una pregunta que podríamos quería dejar para el final, pero me interesa también hacerla. ¿Necesariamente tenemos que venir desde abajo para triunfar? O sea, las personas que nacen en cuna de oro no tienen un mérito por haber triunfado más allá de lo que ya tenían. Yo creo que no.
pero sí es, digamos, muchísimo más Fácil. fácil, entre comillas, porque no estoy diciendo que lo sea, pero sí de algún modo como que ya te abre un poquito más de caminos. También hay historias de personas que dejaron absolutamente todo su dinero por ayudar a causas, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates no nació en cuna de oro, pero llegó a ser el hombre más rico del mundo y cuando justamente dio ese tope, él decidió dar la mitad de su fortuna a causas benéficas, a causas científicas. Entonces, cuando ya estaba en el top del top del top de los millonarios más ricos del mundo, decidió dejar a un lado su fortuna y empezar a ayudar a causas que lo requerían más. Entonces, yo creo que sí ha habido gente que realmente sí nace con, digamos, con más oportunidades, Ujú. pero que no necesariamente le es más fácil, sino más bien buscan otro camino. Por ejemplo, la típica historia o el típico argumento de que su papá o algo así quiere querer una empresa y él Ajá. no quiere ser empresario, sino él quiere ser pintor o él quiere ser cualquier otra cosa y se va por eso, ¿no? Muy bien. Rafa, vamos contigo. ¿Qué historias de vidas conoces que te llaman la atención y que... Ahorita me voy a quedar nada más con 3 porque serían demasiadas y se va a extender muchísimo, ¿no? Sí, sí, no, tres. Primero, creo que reconozco como tal a una mujer, porque muchas veces las historias de vida siempre van enfocadas a hombres, ¿no? Hombres, Ajá. hombres, hombres, hombres. Y creo que tiene mucho que ver con la cultura, específicamente de que el hombre tiene que ser el que esté en la competencia, ¿no? Y el que hace y deshace y el que tiene éxito. Pero por aquí me viene a la mente Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que fue una persona, una mujer que en su tiempo luchó contra toda la represión machista, se mete a estudiar disfrazada de hombre y ahora es una de las joyas de la literatura mexicana, ¿no? Entonces, hablaba Coco hace poquito, hace un momento, ¿no? De la perseverancia, la consistencia y también hasta cierto punto las ganas de querer cambiar, de salir de esa zona de confort. Entonces por aquí tengo esta de Sor Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. El primer libro que yo compré fue Obras Selectas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí entre nos, y que nadie se entere, Por estos no, medios. por estos medios, que guarden el secreto, lo compré en abonos, ¿no? En abonos ahí de 10 pesos cada que había maestro de literatura. Esa es una. Otra, que es como darle el cambio radical completamente, que sería Armando, ¿no? Armando Palomas, que realmente pues ese no es el nombre, ¿no? Sino el apodo, el nombre artístico. Ok. Que es una persona que, como dice Coco, viene efectivamente desde abajo, que se fue al norte, regresó, que empezó a trabajar con la clica, que ya después empezó a cambiar, y ahorita tiene mucho éxito y mucha aceptación, ¿no? Cuando es una persona que literalmente habla de todo lo que nadie quiere hablar, ¿no? Ujú. Que es pues todo este rollo político, que nadie, como que nadie se atreve, ¿no? Como que todo el mundo está tras las balinas. Y por último voy a hablar de alguien que para mí fue muy muy importante, que es, bueno, era, porque ya falleció, el licenciado Tonatiuh Rosales Ayala, ¿no? Ujú. Que fue uno de mis maestros en la universidad, en la... ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí. Ah, ok. En la Universidad 111 Pedagógica Nacional, aquí en Celaya. Ok. Famosísima la... Famosísima la Sí, universidad. ¿No? Donde este tipo ya, a pesar de todas las carencias, como dice Coco, de todos los golpes que él me llegó a platicar en su momento y en su tiempo, siempre lo veías contento y siempre lo veías tratando de ayudar al prójimo, ¿no? Ujú. Aunque él no fuera tan religioso en el aspecto de creer en un Dios, porque era súper ateo, era más como el asunto de creer en la buena voluntad del hombre, ¿no? Entonces yo creo que me voy con esas 3, ¿no? Como personajes que yo puedo decir, que puedo palpar, ¿no? Que en este caso me tocó vivir con el caso del maestro Tonatiuh. Y con relación a la pregunta que le haces a Coco ahorita, ¿no? De nacer en cuna de oro o no. Ajá. Tengo un amigo que conocí en un debate político, se llama Gabriel. Y él me dijo una vez que hay personas que nacen con estrella y otras que nacen estrellados, ¿no? Y va dependiendo qué haces tú, la persona que nace en la cuna de oro, qué hace con todo el talento. Yo no digo que no tengan talento, claro que lo tienen. El talento no distingue, ¿no? Clases sociales. Es más fácil, sí, creo que sí es más fácil porque tienes más acceso a otras cosas, ¿no? Independientemente de que Coco decía, bueno, el ejemplo, si yo quiero que heredes la fábrica y tú no quieres, pero tienes el recurso quizás para comprar pinceles, no tienes el recurso quizás para comprar lienzos. Cuando una persona que no nace en esa situación es de, híjole, tengo que buscar cómo conseguirlo, ¿no? Ujú. Pero independientemente yo creo que tiene mucho que ver con la dedicación, ¿no? Ok. Uh-huh.
de estas historias de vida, igual la misma pregunta que le hice a Coco, ¿qué elementos rescatas y aplicas para ti, para tu propia historia? Ok, mira, yo creo que primero que nada la pasión. Ajá. La pasión con la que hacen las cosas. O sea, yo creo que eso no se puede esconder, ¿no? O sea, no se puede esconder. Y no lo puedes aprender. O sea, eso no se aprende. Eso está, es innato. ¿Sí? Entonces, primero sería la pasión, la constancia, que hablábamos la vez pasada, en el podcast pasado, de lo que eran los proyectos. Ajá. Pues también tiene que haber constancia, ¿no? En lo que vas a hacer. Fijarte una meta a corto, mediano, largo plazo también, para saber a dónde vas a llegar y no perder el rumbo. Y por último, pues dedicación al 100%, ¿no? O sea, y saber, y como decía Coco, estar bien consciente de que la vida te va a poner trabas y de que vas a llegar inclusive a estar en el suelo, pero de ti depende levantarte, ¿no? Para conseguir lo que quieres. Ok. Yo creo que uno de los sinónimos que podrían darse a las historias de vida es esta parte de la experiencia colectiva, de la experiencia de una sola persona, ¿no? También. ¿Qué me pueden ustedes decir de su experiencia propia, de su propia historia, que pudiera ser relevante o que pudiera cambiar la vida de alguien más? A ver, Coco, empezamos contigo. ¿Qué Pues- aprendizajes has tenido? Pues digamos que los aprendizajes que he tenido pues han sido algunos bastante fuertes, ¿no? Pero realmente lo que yo le puedo decir a la gente así, Sí, en términos generales, es que no descuide los objetivos, no descuide sus sueños, Ujú. y por otro lado que realmente no se engañen a sí mismos. Ajá. Porque al final de cuentas, los padres siempre tienen la mejor intención de, digamos, aconsejarnos para que no cometamos los mismos errores que ellos. Pero en algún momento también se llega a tergiversar un poco esa teoría. En el sentido en que nos empiezan a decir, estudia una carrera, Ajá. sea un profesionista, sea no sé qué, ¿no? Entonces en ese aspecto yo lo que te puedo decir es que, ok, yo estoy de acuerdo en que hay que estudiar algo, yo estoy de acuerdo en que en un país como en el que estamos con minorías, mayorías y todo esto, uno tiene que ser diferente. Pero para mí el ser diferente radica en ser tú mismo, intentar buscarte tú mismo. ¿Cómo lo digo yo? Yo la verdad, sí, soy interventor educativo, Ujú. me encanta mi carrera, claro que me gusta mucho porque es una carrera que ayuda mucho a la sociedad y es muy incluyente, pero aparte de ser un interventor educativo, yo tengo alma de escritor, ¿no? Ujú. Entonces yo me quiero ir por esa rama, yo quiero, digamos, ver hasta dónde puedo llegar con esto. Igual y no llego a nada, ¿no? Pero mínimo lo intenté. Y realmente sí, a veces probablemente es el peor consejo que le puedo dar a alguien, que a mí me lo dio una de las personas que más amo en la vida, que es mi hermano gemelo. Pero me dijo, inclusive, si tú quieres hacer algo y hasta tus mismos padres te lo impiden, de algún modo tienes que ignorar esas voces, ¿no? Ujú. Porque no es tu búsqueda. Porque al final de cuentas, tus papás viven una cosa totalmente diferente a la tuya. Tú eres tú mismo y realmente debes de buscarte a ti mismo, buscar qué es lo que te satisface e ir por lo que quieres. No importa si llevas 3 generaciones de ingenieros, ¿no? Ajá. O no importa si toda tu familia trabaja en empresas. O no importa si tu familia no tiene nada que ver con la cultura y realmente no son cultos o no son personas artísticas. Ujú. No tiene nada que ver. Si tú lo eres, tú busca tu propio camino. Buscar su propio camino. Podríamos dejarlo así, ¿no? Ujú. Muy bien. Rafa. Pues yo me voy a ir más frívolo y más... No, pues frívolo esa es la palabra, ¿no? No hay otra. Yo me voy a ir más por el asunto de ser egoísta, ¿no? O sea, simplemente ser egoísta. O sea, por ahí alguien en algún momento de mi vida, hace muchos años, me dijo que... Llegó y me preguntó que si yo invertí en mí, ¿no? Así de, bueno, tú inviertes en ti. Y yo en aquel entonces no entendía la pregunta y yo respondí que no. Entonces esta persona me dijo, ¿cómo es posible que no inviertas en ti? Eso quiere decir que no te tienes fe, ¿no? Y si no te tienes fe no puedes hacer nada más. No puedes, si no inviertes en ti, que eres tu proyecto, pues realmente entonces no sirves para nada, ¿no? Hablaba con una compañera, Mónica, y ella me decía precisamente este asunto de
del ser egoísta, Ujú. que en este momento la sociedad lo ve como malo, ¿no? No es que no le das a la gente, o es que, ay, no, Jobs es súper bueno, y aquí jugando nada más, ¿no? Jobs es súper bueno porque heredó o dio la mitad de su fortuna, ¿no? Y es súper genial. Pero también hay que ver que atrás de este tipo Jobs, hay como una historia de egoísmo completa para llegar a donde estuvo, ¿no? O sea, no nada más fue así como el de, no, pues yo le estuve dando dinero a todo el mundo y me hice rico, no, pues obviamente como que no va, Ujú. ¿no? A lo que voy con este asunto es que independientemente de lo que tú quieras hacer, o sea, creo que tienes que tener en cuenta que primero estás tú, después estás tú y después estás tú, ¿no? No puedes llegar a algún lugar pensando en que primero está tu familia y después está tu hermano y después estás tú, creo yo, o así lo veo yo, Ujú. ¿no? Voy muy de acuerdo con lo que dice Coco, con lo que le dijo su hermano. Muy buen consejo, de hecho. Ajá, Sí. o sea, hablando precisamente y haciendo mención a Tonatiuh, ¿no? Que te decía que ya falleció este personaje. Recuerdo mucho también una vez una plática de cubículo que él me dijo eso, ¿no? O sea, es que primero tienes que fijarte quiénes son las personas con las que estás trabajando. Y si las personas con las que estás trabajando o conviviendo no te sirven para llegar a lo que quieres hacer, con la pena, muévete. Así sea familia, así sean amigos, así sea lo que sea. Si no te sirve para crecer, muévete. Porque te quedas estancado, ¿no? Y ahí es donde caigo al egoísmo como tal. Ujú. Al igual que Coco, yo creo que también tengo un poquito de alma de escritor, ¿no? Y muchas veces uno se queda con ese asunto de quisiera que fuera leído, ¿no? Al 100%, pero con que te lea uno es más que suficiente y dices, va, venga, ¿no? Ya estuvo. Y como dijo, quizás no vas a llegar a ningún lado, o no llegaremos a ningún lado, pero tener la satisfacción de decir, yo me atreví a hacerlo, ¿no? O sea, yo me atreví a... Hace poco platicaba en plan de broma, ¿no? Y para no verme tan frívolo, ¿no? Hablaba con una persona y esta persona decía, bueno, ¿por qué escribiste el primer libro que era Lunario? Y yo le decía, bueno, porque todo mundo le pudo haber hecho un hijo a esa mujer, todo mundo, pero solamente yo le escribí un libro, ¿no? Entonces ahí está el asunto del yo. O sea, yo quiero hacer esto y yo voy a luchar por esto. Si se consigue el objetivo, qué mejor. Si no, pues no importa, aún así lo hice, ¿no? Me parece. Freud en nuestras vidas pega todavía. Fíjese, una de las cosas que ahorita me saltaron es esta cuestión de Steve Jobs. Yo alguna vez vi ¿cómo se dice? Un documental de lo que fue la vida de Steve Jobs, pero en esta parte de comenzar lo que fue Apple. Y a mí a mí me parece, por ejemplo, Steve Jobs, que es una persona que es, para mí, un fraude. Y les voy a decir por qué. Él era un visionario, evidentemente era un visionario y tenía la idea de qué era lo que quería hacer. Y en este caso, pues digamos, siguió su sueño, como es lo que vamos diciendo ahorita, ¿no? Siguió su sueño, aplicó un poquito de egoísmo, como dice Rafa, Nah, huevo. siguió su camino, como nos dijo Coco. Sin embargo, él no tenía lo que podríamos denominar como las herramientas necesarias para crear todo lo que, todo lo que era o lo que llegó a ser, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hay una persona que fue crucial para la creación de Apple y para la creación, y para la creación de lo que sería la primera computadora personal. Si esa persona no hubiera estado dentro de la vida de Steve Jobs, esa computadora no se hubiera creado. ¿Y por qué lo digo? Porque este personaje de nombre, ¿cómo me dijiste? Steve Wozniak. Una noche, ya con la idea de Steve Jobs en la cabeza y con lo que iban a hacer, una noche en un blog o en un montón de hojas blancas se puso a escribir todos los códigos y todo lo necesario, toda la programación de la primera computadora personal. Apple II. Entonces, digamos que si esa persona no hubiera existido en la vida de Steve Jobs, si él no hubiera tenido esa herramienta que era, digamos, su ingeniería, creo que era ingeniero en sistemas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con Steve Jobs? ¿Realmente hubiera llegado tan lejos a donde él quería llegar? ¿O se hubiera quedado hasta ahí? Porque creo que él era nada más Sí, ¿cómo se dice? Especialista en hacer letras, en tipografía. Tipógrafo, sí. Un tipógrafo. Digo, no está mal que sea eso, ¿no? Pero para la visión y para lo que él quería hacer, realmente estaba bastante limitado. ¿Qué opinan de eso? Sí, yo creo que sí, en ese aspecto te doy toda la razón. O sea, yo también veo a Jobs como esta persona que se aprovechó del talento de otra persona, ¿no? Y que lo usó como plataforma para darse a proyectar. Pero aquí hay un asunto bien interesante.
la complementación de estos dos elementos, ¿no? O sea, tanto el ingeniero como el otro mono se complementaron a tal nivel que llegaron a conseguir lo que querían. Obviamente Jobs necesitaba una persona ¿para qué? Para que le diseñara todo esto, ¿no? Y lo consiguió en esta persona, ¿cómo se llama? Steve Wozniak. En Wozniak, gracias. No. Realmente creo que aquí voy a trasladar el asunto de Jobs y vamos a ver el talento que tenía Jobs. ¿Para qué? Para envolver a la persona, para convencerla y para venderle la idea. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que aquí es donde yo le daría el mérito a Jobs. O sea, que sí, como te digo, atrás de eso, y regreso a lo mismo, está el egoísmo, ¿no? De yo quiero esto, ¿no? Ahí está como, por ejemplo, otra situación parecida, ¿no? Freddie Mercury. Bueno, que obviamente Freddie Mercury pues, tenía un talento increíble también. Pero Freddie Mercury llega a Estados Unidos diciéndole a la gente de los bares que él quería ser la reina, que quien le ayudaba a hacer un concepto musical, pero que él iba a ser la reina. Y todo el mundo lo mandó al carajo, ¿no? Y de pronto encontró 4 locos que lo hicieron y mira, ahí está Queen, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se va complementando el asunto. Yo veo más a Jobs como un líder, quizás así como un líder un poquito tirano en el aspecto de que no se reconoce inclusive el talento y que le fue quitando como protagonismo. Todo. Ajá, además del protagonismo, como el mérito, ¿no? Ajá, Y hasta legal de decir, no, pues, o sea, realmente soy yo la empresa, ¿no? Soy yo la cara. Pero se tenía que dar eso, o sea, tenía que pasar a fuerzas, tenía que pasar, y no nada más con Jobs, sino vámonos más atrás. Ahí está Jesucristo, ¿no? Jesucristo superestrella, el ídolo de las masas religiosas, Ajá. que sin Judas Tadeo no hubiera hecho nada. Sí. ¿No? Y ahí está la piedra medular también de la proyección que le dieron a Jesucristo a través de Judas. Y todo el mundo de Judas, ¿no? Pero ahí está. Y quítale a Judas la religión, y la religión no es nada sin Judas, ¿no? Entonces yo creo que aquí el asunto está en cómo se va complementando todo esto para generarlo. Coco, vamos contigo que tu ídolo era Steve Jobs. Steve Jobs. Es Steve Jobs. Entonces, sé que te estoy tirando un ídolo, pero bueno. No. Mira, yo también complemento el punto de vista porque también el punto, la perspectiva de Rafa se me hace importante. Sí, sí. Aquí entramos un poquito en polémica porque como que estamos poniendo de víctima a Wozniak y estamos poniendo de tirano a Jobs, ¿no? Entonces te voy a dar otro ejemplo y digamos que más los hombres que nos escuchen en algún momento, ¿no? Que en algún momento de sus infancias vamos a revivir. Ajá. Es lo mismo como Jack Kirby y Stan Lee. Pensé que iba a hablar de Candy Candy. No los conozco, pero nada más Stan Lee. Stan Lee, Ajá. ¿ves? Es eso a lo que voy. Jack Kirby y Stan Lee es igual. Jack Kirby fue el dibujante Ajá. de Stan Lee que creó grandes personajes con Stan Lee como los Cuatro Fantásticos, X-Men, entre otros. Y todos al menos la mayoría de personas que yo conozco, hablan de Stan Lee como si fuera un dios y nadie se acuerda de Jack Kirby, ¿no? Entonces, aquí vamos otra vez a lo mismo. Stan Lee escribió grandes argumentos que se quedan para la posteridad, grandes frases, grandes personajes, pero ¿qué hubieran sido esos personajes sin la imaginación, sin la proyección que les daba los dibujos de Jack Kirby? Entonces, aquí es lo mismo, aquí es igual, es un complemento. Steve Jobs no era un genio en programación, Ajá. pero Wozniak sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes el talento de una persona que no es líder como Wozniak? Wozniak no es un líder. Pero sin embargo una persona talentosísima. Y tienes el liderazgo de Jobs. Embonan esas dos cosas y se proyectan en lo que fue Apple. Exacto. Entonces, para mí tienen la misma importancia y también yo estoy de acuerdo contigo en que es injusto, pero hay que reconocer que la vida es injusta. Entonces, claro. es injusto que la gente no le dé el mismo reconocimiento a Wozniak que a Jobs. Ajá. Sí es injusto, porque al final de cuentas, para que Apple llegara a lo que llegó a ser, pues se sentaron las bases en ellos dos y los dos tienen el mismo nivel de protagonismo. La diferencia es que Jobs tenía algo más probablemente. Algo más que la gente le atrajo. Podemos llamarlo Wozniak, quizá ¿no? Carisma o Sí. características psicológicas que tienen los líderes, ¿no? Que llaman a las masas. Además, yo creo que este personaje Jobs era muy polémico también. O sea, no nada más en su manera de pensar, sino en todo. O sea, hablar de Jobs yo creo que era hablar de polémica, ¿no? Su Ya forma de está. vestir. Además de la forma de vestir, o sea,
Yo recuerdo mucho que le hacen una entrevista y de pronto le dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo, y se para y se va de la entrevista. Y deja al entrevistante pues, hablando sola, ¿no? Porque dices que pues, realmente esto es una pérdida de tiempo, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta y sabemos que eso, bien o mal, a la gente le llama la atención, ¿no? O sea, bien o mal le llama la atención. Y sí, como dice Coco, y creo que es muy cierto, y era lo que iba yo al principio con este complemento, Ajá. se requería a fuerzas a alguien más que pudiera llegar a proyectar lo que quería, ¿no? Tenía una idea Jobs y consiguió encontrar todo el trabajo que ocupaba o el plasmarlo como tal en esta otra persona, ¿no? En Wozniak, ¿no? Wozniak quizás necesitaba sacar al aire o sacar a la luz su invento y no lo iba a conseguir solo, ¿no? Y ahí es donde entra Jobs, ¿no? Que hay una película, ¿no? Que así se llama Jobs, con Aston Kutcher. Que dicen que es malísima. Yo no Que la he es visto, yo no la he malísima visto. la película, sí, sí lo es. Pero de algún modo cuenta anécdotas famosonas, ¿no? Como que se dice, y eso sí no estoy yo seguro que sea un dato real, pero que se dice que el nombre Apple lo sacó de una canción de los Beatles. Entonces cuenta varias anécdotas. Esa película que probablemente pueden ser interesantes para la gente. También, obviamente a nosotros se nos hizo una muy mala película, probablemente alguien que la vea se le hace buena y nos va a tachar de pendejos, pero eso ya es otro Son asunto. opiniones. Yo creo que aquí igual vamos a regresar un poquito al tema, porque como que nos estamos desviando Sí, del porque tema. no Entonces, tanto, pero sí. Sí. entonces yo creo que aquí con este tipo de películas que dices, yo creo que es más como inspirador el asunto. Entonces nada más así como eso, o sea, date cuenta de lo que hay atrás, disecciona a la persona, ve cómo lo consiguió. Hay quien lo puede tachar de tirano, como aquí. No, yo no lo tacho de tirano. Yo digo que. No, es que no yo de tirano, sino yo no que dije creo nombres, que. pero Creo bueno. que. Ay, sí, no dije nombres, pero me señalas, ¿no? Nadie está bien. Ah, bueno, nadie lo ve. No, pero, o sea, no tacharlo de tirano. Yo creo que no lo tacho de tirano. Lo que pasa es que yo creo que realmente. Digamos que él era el dueño de sus ideas. Pero no hubieran sido. Esas ideas no hubieran sido nada si realmente no hubiera existido esta persona en su vida, ¿no? Igual pudo haber sido otro, pero creo que la genialidad que tenía esta persona, de nombre, ¿cómo me dijiste? Wozniak, Steve Wozniak. Pues era excepcional. O sea, realmente se encontró con. Ahora sí que tuvieron, como tú dices, Rafa, esa parte de embonar del universo se alineó. confabuló, se alineó y los juntó, ¿no? Digo, a fin de cuentas es lo que es parte de toda una historia. Pero yo realmente no lo veo como un tirano, sí lo veo como alguien que está inflado de más desde mi punto de vista. Yo digo que también sus ideas son bastante respetables. Estaba. Que igual, bueno, que estaba, ¿no? Y que obviamente pues, se le ocurrieron cosas que tal vez no a todo el mundo se hubiera ocurrido. Aunque a mí ya se me había ocurrido la idea del lápiz. Bueno, pero ya es otra cosa. Pero bueno. 40 años después. 40 años después. Pero bueno. Yo creo que también Steve A este Jobs tiene tipo su se le mérito. ocurrió el iMac 40 años después. Oye, eso sí no va, señores. No, pero es lo mismo, es que es a lo que voy. Por ejemplo, yo puedo ahorita imaginarme mil cosas de aparatos que pueden, de máquinas del tiempo, ¿no? Pero si no existe la persona, si no tengo yo igual los medios para los conocimientos. concretarlo, o los conocimientos para concretarlo, pues me van a tirar de loco. O sea, es a lo que yo voy. Me pueden decir, tú puedes imaginar lo que quieras, pero si no lo tienes aquí, es como que a lo que yo me refiero cuando nombro a este personaje que es. Entonces Steve Jobs. tú lo ves más como un visionario. Yo lo veo más como un visionario, Ya. como un líder podría ser también, que tiene sus ideas y todo, ¿no? Pero realmente no era tan grande como lo creíamos si no hubiera existido esta otra persona. Es que fíjate que aquí como que, bueno, yo creo que estás tocando, perdón, un punto como muy importante que quizás se nos está yendo de lado, o no lo hemos querido entrever bien, y que ya hasta se me está olvidando. Pero es este asunto del salir, ¿no? De ser hasta pues diferente, auténtico, decía Coco hace rato, ¿no? O sea, ser auténtico en cuanto a tus ideales como tal. Visionario, lo mencionábamos ahorita. Creo que esta persona fue de las pocas, o quizá hubo más, pero que no se atrevieron a decir, aquí estoy, quiero hacer esto, ¿no? O me interesa cambiar esto. Era el concepto de hacer la vida más fácil. Nada más, y ese era el concepto que él te vendía. O sea, yo quiero hacer la vida más fácil para el hombre, y creo que lo consiguió, ¿no? Y creo que todos en este momento tenemos algo que directa o indirectamente venga de la genialidad de este tipo, ¿no? De las ideas visionarias que tuvo en los años en los que él estuvo allá empezando. Entonces, aquí en este momento yo creo que ahí va más que nada el asunto de una persona o de una historia de vida. O sea, que tuvo el valor
independientemente si lo consigue o no, porque yo creo que la gente dice, no, pues hablar de una historia de vida es hablar de éxito. Pero también hay que entender que no necesariamente se hay que hablar de éxito. O sea, yo te puedo hablar, como te decía en este caso de Tonatiuh, que es una persona que conoce muchísima gente o conoció muchísima gente en el ámbito educativo porque era maestro, pero que sacándolo del ambiente educativo muy poca gente lo conoce, ¿no? Y que su vida, para la gente que estuvo quizás un poquito más cercana a él, pues era la tregua de Mario Benedetti, ¿no? O sea, literalmente era la tregua de Mario Benedetti, ¿no? Y al final el tipo se queda solo, ¿no? Que ya por ahí me enteré de otras cosas más interesantes, que no voy a decir por respetar un poquito la privacidad de la persona, ¿no? Pero ahí es donde tú dices, bueno, también fue una historia muy motivadora, también fue una historia muy interesante, ¿no? Que tuvo muchos elementos de los que hemos mencionado, pero que quizás no se llegó a tener como ese éxito o esa proyección que tuvo Jobs, ¿no? O que no le hicieron una película como al mono que es corredor de bolsa. Que tan importante es para todos que yo digo que es Will Smith. Que es Will Smith. Y se acabó, o sea, nada más, ¿no? No, de hecho se sale en la película, ¿verdad? O sea, es un cameo al final. Sí, es un cameo. Sí. Entonces te digo, realmente ahí como que tú dices, bueno, tal vez no tienen esa proyección, pero sí tuvieron el valor de hacer algo distinto. O sea, quizás no se requiere todo este asunto del inflar a la persona. Como a Malala. Como a Malala, que su único, ¿cómo se dice? Su aportación al mundo fue recibir un balazo. Yo también puedo recibir un balazo. No sé si respetuoso, güey. No, bueno, es mi opinión, güey. O sea, Robocop lo hizo 20 años antes. Robocop recibió balazos. Bueno, pero él estaba blindado, no sé, ya se pues, ¿no? Pero bueno, o sea. El punto es que no solamente fue lo del balazo, sino lo que hizo después. O sea. Bueno, sobrevivió al balazo, pues sobrevivió. Muchas personas. Aquí en México es un mal ejemplo. Salió ya ves el güey de la UNAM. Malala, remember México. Como si pudiera pagarnos la deuda externa Malala, ¿no? Sí, también, obviamente. También, sí, ¿no? No, pero obviamente también tiene su mérito la chica, ¿no? Pero sí es más una jalada que por un balazo. Bueno, ya. De hecho, tiene una historia que no conozco, tampoco me voy a atrever a hablar más. Pero sí es una. Es que el pedo aquí es. Bueno, ya, pasemos a otro tema. Bueno, el punto aquí está. Ya lo que yo voy con esto, ¿no? Y para quizás cerrar con este comentario, es que independientemente de que tengas o no tengas éxito, yo creo que una historia de vida se basa en lo que estás haciendo para conseguir lo que quieres, ¿no? En hasta dónde eres capaz de dar para conseguir lo que quieres. Hay una frase, Fernando Delgadillo, por ejemplo, de historia de vida, ¿no? Mexicanote, que él era estudiante de diseño gráfico y de pronto dice, ¿sabes qué? Pues no, o sea, ya, no lo estoy haciendo, no me gustó, simplemente ya no me nace. Llega a su casa y de pronto empieza a escribir canciones y mira dónde está, ¿no? El mismo mago, Abel Velázquez, que también cuando acaba la licenciatura, creo que también era diseñador gráfico, ¿no? Y de pronto acaba la licenciatura y de pronto dice, no, pues esto no me llena, ¿no? Y empieza a escribir canciones súper depresivas, que ahorita todo el mundo ha hecho covers de sus canciones, ¿no? Y él mismo lo dice en la canción de La Panza, ¿no? Desde el último paso ¿cómo se llama? Del licenciado cantautor, Palomas, como te decía, inclusive, me atrevería a decir que, y regresando otra vez a los asuntos bíblicos, Jesucristo, ¿no? Que ya ahorita lo inflaron de más y que hay mucho negocio ahí adentro de la fe, pero él fue el primero que agarró y dijo, yo quiero generar esto, ¿no? Yo quiero tener una ideología o una filosofía de amor al prójimo, cuando todo en aquel entonces eran madrazos, ¿no? Y ahorita me atrevería a decir que parece que vamos regresa para allá, ¿no? Vamos de nuevo para allá donde faltan líderes, donde faltan visionarios, donde faltan encontrar este tipo de bonanzas, como hablábamos de Jobs. Y todos están muriendo. Y todo el mundo se está muriendo, ¿no? Y no hay nuevos, no salen nuevos. Ajá, e inclusive, como te digo, aunque no tengas el éxito, aunque no tengas pues el reconocimiento de la ¿cómo se llama? De la masa colectiva, ¿no? Yo creo que tienes que hacer algo independientemente. O sea, hablaba una vez con Coco así ya, en privado. Y hablábamos de los asuntos, obviamente, de lo que eran los rollos que traemos de escritura, ¿no? De sus cuentos, mis poemas. Y yo le decía a Coco, mira Coco, con que una persona me lea y con que una persona se deprima leyendo mis poemas, con eso me doy por bien servido. O sea, con eso sabré que valió la pena, porque pude llegar a traspasar la barrera interpersonal de lo que son las letras, ¿no? Y con eso puedo decir, ok, lo intenté y funcionó.
¿no? Entonces, yo creo que es lo que hace falta ahorita. Y creo que es un elemento muy, muy, muy importante dentro de lo que son las historias de vida, ¿no? Aunque tengas o no tengas éxito, el chiste es hacerlo, intentarlo nada más. Y de hecho se ve o se refleja las historias de vida que probablemente de unos 30 años para acá o 20 años para acá, las historias de vida se manejan muchísimo más en ámbitos empresariales, ¿no? De gente de negocios que llegó en algún momento desde abajo y que ahora está por lo más alto. Se manejan muchas historias. En México, por ejemplo, hay que dar un dato de que se ha incrementado el personaje de emprendedores, ¿no? Hace 10 años era muy poquita gente la que se animaba a emprender. Ahorita ya 60 o hasta 70% de las personas, ya sea que egresan a una carrera o que no tienen empleo o lo que sea, se animan a emprender. ¿Por qué? Y eso con todo el narcotráfico, con todo el narcotráfico que nos pasa cuentas así mensuales, ¿no? Entonces, con todo ese problema, la gente se está animando a emprender. ¿Por qué? Porque si el país no te da las suficientes oportunidades o hay tanta sobrepoblación en el país que no alcanza para satisfacer la demanda laboral, la gente está buscando sus propios medios, se está poniendo creativa. Aquí igual voy a diferir un poquito. Fíjate que si hay algo con lo que yo, bueno, igual lo pienso de esta manera, es que anteriormente no teníamos la luz que tenemos ahora. Y con luz me refiero al que todo el mundo se entera, ¿no? Que todo el mundo se entera de lo que está pasando. Yo creo que emprendedores en México siempre hubo y siempre ha habido. Solamente que hasta ahorita realmente nos estamos dando cuenta que fulanito de tal ya va a hacer esto, que fulanito de tal va a hacer esto otro. Los que daban en el anonimato, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, y ahí es donde tú dices, bueno, quizá no es el hecho de que ahorita ya se haga algo con los emprendedores. El emprendedor siempre estuvo ahí, solamente que nunca nos dimos cuenta, ¿no? O nunca lo quiso ver el gobierno, o quizás lo veía, pero pues era así como de, pues ahí está, ¿no? Y hablo de emprendedores no nada más desde el aspecto como lo maneja el gobierno, ¿no? De joven emprendedor, tu empresa no sé qué, o sea, no. Sino de la persona, y lo hablamos hace poco en la anterior grabación, ¿no? La persona que vendía tamales, la persona que te vendía gorditas, e inclusive la persona que se sienta todos los días a las 12:30 de la tarde a venderle chucherías a los niños que van saliendo de la primaria. Eso para mí también es un emprendedor. Y siempre estuvieron ahí, pero no tenían el nombre emprendedores, ¿no? La gente los llamaba como vendedores, comerciantes. Ahí está la gente de los tianguis. Entonces, creo que aquí sí hay como ese asunto de que ahorita ya se está dando como mucho, no mucho, quizás yo lo veo como tendencias, ¿no? Tendencias. Anteriormente no te hablaba nadie de feminismo, y ahorita de pronto para acá, ¡pum!, ya todo el mundo hablaba de feminismo, ¿no? Anteriormente nadie te hablaba de lo que eran, otra vez, ¿cómo se llama? Las asociaciones civiles, y de un tiempo para acá, ¡pum!, todo el mundo hablaba de asociaciones civiles, ¿no? Y ahora, ¡pum!, todo el mundo habla de emprendedores, pero siempre estuvieron ahí, ¿no? Solamente que quizás nunca quisimos verlos, ¿no? Yo creo que sí, siempre han existido y todo, pero sí, la estadística se tiene que incrementar, en el sentido en que si la gente se involucra más con las historias, si la gente conoce más, obviamente digamos que algunos se motivan. Se motivan, ¿no? Y continúan las ideas. Probablemente el emprendimiento nunca se dejó de hacer, pero sí ha habido personas que se han manifestado muchísimo más interesados por intentar hacer algo diferente en cuestiones de toda la problemática que conlleva este país y de lo que se hace, de lo que se no hace. Entonces, si realmente tú ves una situación y lo que la teoría empresarial actual, lo que te dice es que cualquier idea que tú tengas, cualquier idea puede ser buena para emprender un proyecto, ¿no? Eso es la teoría empresarial. Claro que obviamente también hay que diferir qué ideas se pueden hacer y qué no. Sí, porque no. Era como lo que hablábamos en programas anteriores. Si yo soy bueno destapando cocas, pues ¿cómo voy a financiar ese proyecto, no? O si soy bueno eruptando, pues ¿quién me va a cobrar por eruptar? No, que fíjate que yo viéndolo así no sería tan descabellado, ¿no? Haciendo un paréntesis porque está haciendo como muy denso esto. Te podrías rentar para eventos sociales, ¿no? ¿Por qué? Yo de cuestión de destapar Coca-Cola. Destapo los refrescos. O a lo mejor ahorita otra rama no la coca, pero ahorita destapar vinos, ¿no? De una manera también, más de caché. Más de caché. Más sí, innovador. No solamente con la mano chaquetera. ¿No? Digo, aquí en México, desafortunadamente aquí en México ese tipo de ideas no prosperan, o no es realmente tan fácil que prosperen, o casi imposible que prosperen, ¿no? Una idea así, digamos, loca de destapar cosas. Pero, por ejemplo, eso es algo que admiro de los Estados Unidos,
que haya una idea cualquiera que podría ser esta de destapar vinos profesionalmente, ya agregando algunos otros elementos, ¿no? Pero es una idea que allá creo que pudiera funcionar, pero no por el hecho de que allá lo acepten porque sí, sino porque una persona que llega a ser emprendedora en aquellas tierras tiene toda una oportunidad, o creo yo, una oportunidad más grande, más abierta de concretarla y de realizarla, ¿no? Pero es por la cultura del país. Y eso es por la cultura del país. Porque de hecho el outsourcing, todo lo de subcontratación, Uh-huh. viene de allá. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Estados Unidos? O sea, por ejemplo, empresas gigantescas, ¿no? De Estados Unidos, así transnacionales o internacionales, llegan a países tercermundistas y ellos no tienen que hacer todo lo pesado, güey, sino realmente es la dirección, la matriz allá en Estados Unidos, Uh-huh. y ya controla a todos los demás del país, que es una grandísima idea, que en Latinoamérica realmente no se tiene esa idea y no se tiene esa proyección hasta hace poco tiempo, ¿no? Hay empresas mexicanas que realmente, la verdad, valen mucho la pena, el caso de Sabritas, el caso de Bimbo, son empresas mexicanas importantísimas y que realmente la gente, te lo juro, que ni siquiera debe saber que son mexicanas, güey. Pollo O sea, Feliz. Pollo Feliz, güey. O sea, han sido... Pollo Feliz es una franquicia increíble. Han sido es franquicias bastante grandes, bastante importantes de empresarios mexicanos. El caso de Lanix, cabrón. Lanix. O sea, Lanix es una empresa Lanix es mexicana de mexicano. tecnología, güey. Exacto. Cuando realmente ya todo lo demás te llega de Estados Unidos, de Europa, de lo que sea. Inclusive ahorita están manejando los asiáticos ya tecnología bastante importante, güey. Sí, Pero Lanix llega, güey, a intentar competir en un mercado Súper poblado. Explotado hasta más no poder. y también... Y desde abajo. Y desde abajo, y aparte también que la gente ya se identifica con productos como Sony, como Apple, como inclusive Nokia, sí, Motorola, otro tipo de productos Si quieren decir más marcas, que esperemos que nos patrocinen en algún futuro todos los que acabamos de mencionar. Igual te voy a cortar aquí un poquito porque sí, estamos saliendo pero era parte, no, también de... Sí, no, sí es parte de eso, ¿no? Saludo a Lanix. Regresando un poquito a lo que vienen siendo las historias de vida, que es lo que nos compete hoy, ¿no? Pues sí hay que tener como bien en cuenta algo que dice Coco y rescato de todo el comentario que hizo ahorita. O sea, todo lo que parló innovación, o sea, innovación nada más, ¿no? Innovación. Y con relación a lo que mencionas, Jorge, de una idea en México no es la misma que acá, o en Estados Unidos quizá tenga mayor impacto. Sí hay que ver realmente el asunto de la estabilidad económica, ¿no? Okay. O sea, Estados Unidos es un país económicamente hablando más estable que México, por el cual ellos pueden darse quizá el lujo, por así decirlo, de sentarse un día y decir, voy a hacer esta idea tonta que me dé, ¿no? Y acá, tristemente, muchas veces el mexicano piensa tengo esta idea que me puede hacer rico, pero tengo que comer primero, ¿no? Tristemente, ¿no? Sí. Aunque tenemos todos los elementos para hacerlo, pues también tenemos muchísimas carencias. No me justifico con el hecho, o no me atrevo a decir que todos los mexicanos piensan eso, ¿no? Al contrario, para nada. Sería muy tonto y sería hablar de conformismo. Pero creo que sí es como importante que la gente empiece a levantar la voz, ¿no? Un poquito así como decir, oye, pues yo quiero hacer esto, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer o no tengo los recursos, los voy a buscar, ¿no? Vamos a intentarlo. Y quizá cualquiera, y adelantándome un poquito a lo que va a ser mi final. Ay, güey. Sí. Creo que al final cualquier persona tiene una historia de vida que puede llegar a conmover y puede llegar a ayudar y aportarle a otra persona, ¿no? Nada más que estamos tan apurados en vivir que no nos damos cuenta. En sobrevivir, ¿no? También, ¿no? Y la cosa también es como de repente la gente, ¿no? Que dice vivir para trabajar o trabajar para vivir. O sea, también es algo súper difícil. El mexicano trabaja para vivir, o al menos la mayoría. Y de repente tú te pones a analizar y todo, y hay muchas personas que tienen un pensamiento, pues un tanto cuanto retrógrada, ¿no? No estoy diciendo que la mayoría, ni estoy generalizando, pero de repente hay gente que tú hablas con él y de repente dice, no, es que una empresa te da tanto, no, es que trabajar en gobierno te da tanto, no, es que no sé qué. Y es una justificación grandísima porque al final de cuentas yo creo que lo que tiene que diferenciar a una historia de vida, digamos, admirable, es que al final de cuentas, todos esos pretextos que una persona puede llegar a poner, ellos lo dejaron a un lado y dijeron,
en primer lugar, yo puedo ser mi propio jefe, o yo puedo influir a las demás personas, o yo tengo tanta habilidad para esto, todo es hacer un autorreconocimiento. En base a eso, comenzar a crear tu propia vida, ¿no? A influir en los demás y sobre todo a proponerte como una persona diferente. Efectivamente, Coco. Fíjate que, bueno, ya para terminar esta tercera emisión ya, es la tercera emisión ya de La Grulla. Me voy a quedar con un pensamiento que me gustó mucho de Coco, que es esta parte de seguir tu camino. Y creo que eso se complementa también con lo que tú dijiste, Rafa, sobre el egoísmo, que es también darte cuenta que no vas a tener siempre a la gente, o la gente que te rodea no va a estar siempre ayudándote o apoyándote en lo que vas a querer, ¿no? Entonces ahí te toca a ti decir, ok, soy yo, es mi sueño, es mi proyecto, es lo que quieras. Yo voy a seguir mi camino y a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y si se puede, y luchando contra el viento y marea, pues a concretarlo y a proyectarme, ¿no? Esas son con las cosas que me quedo. Tú, Rafa, ¿con qué te quedas ya para finalizar aquí este podcast? Sí, mira, obviamente igual, como te decía hace rato, yo siempre he pensado que todos y todas tenemos algo que decir. Y de todas y de todos se puede aprender, ¿no? Hay por ahí una frase que una vez me dijeron: siempre procura ser el mejor, ¿no? Y cada día levántate tratando de ser el mejor, ¿no? Habrá oportunidad más adelante, espero, más adelante, si nos presta la oportunidad de esto, de hablar de otro tipo de temas. Pues por ahí un amigo al que yo quiero mucho, y no voy a decir el nombre porque aquí está, y no quiero crear enemistías entre los dos. Amnistías. Ajá, que me dijo pues que mi vida fuera un tributo, ¿no? Y ahí está. O sea, creo que todos este tipo de historias, al final de cuentas, son un tributo. Y cada quien sabe para qué, ¿no? Entonces, igual, para terminar esto, pues yo nada más las invito a tratar de hacer algo distinto, a demostrar a la gente que también pueden ser una historia de vida. Y por último, que coman helado, así muy rico, mucho helado, Ajá. porque es bien bueno y hace un chingo de calor, ¿no? Ok, Coco. Yo el consejo más grande que les puedo dar es que agradezcan que están vivos, no importa en quién crean, sino hay que agradecer que respiramos, que nos movemos, que podemos comer, que podemos reír. Entonces ese es el primer consejo. Y el segundo es que sonrían, sean amables, sean educados. Exacto. Deseenle un buen día al chofer del microbús que está encabronado y no les quiere regresar su cambio. Deseenle buenos deseos a aquella persona cuando vas a hacer un trámite que no te quiere atender. Díganle buenos días al señor de la basura que se levanta tempranísimo a poder hacer su trabajo, a trabajar, a servir para. Entonces hay que ser agradecido con la vida, hay que intentar ser feliz y buscar lo posible y hacer lo posible para tú estar satisfecho. Y realmente no de repente decir en algún futuro y decir, chin, no hice esto. O chin, no logré esto. Porque al final de cuentas, los pretextos sobran. Pero las acciones tienen que empezar por uno mismo. Y partiendo de las acciones y tu visión de ti mismo, es como estar satisfecho. Porque es muy fácil decir, ay, estudié abogacía porque me obligaron. No te obligaron, tú te obligaste solo. Ahí está. Y aparte, yo también creo que hay una parte importante, lo que también dijo Rafa de remitirme, es esta parte de invertir en uno mismo, ¿no? De creer en uno mismo. Y es parte de una historia de vida, ahora sí que de cada quien. Sí. Si uno cree en uno mismo, yo creo que se pueden lograr bastantes cosas. Bueno, hasta aquí dejamos este podcast de esta semana. Espero les haya gustado. Rafa, Coco, un placer haber estado con ustedes. Entonces nos vemos. ¿Sabes? Y si me permites dar una frase final. Ok, Coco. Ok, Coco, dale. Ok, Coco, a ver tu frase final. Es como el extra, ¿no? Ahí sí. Recuerden que uno cada día tiene que buscar ser uno mismo. Nada más. Eso lo sacaste de Memín Pingüín, güey. Lo vi en el libro de la vida. En el libro. Adiós.